Hoy vamos a estudiar un sistema mecánico muy simple, constituido por un resorte y una masa oscilante. Y vamos a ver el peso que registra una balanza que está pesando todo ese sistema mientras oscila. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. El sistema con el que vamos a trabajar se trata de una estructura la cual soporta un resorte de longitud natural L y podemos considerar masa despreciable, que en su extremo libre tiene colgado un peso, una masa M, con un peso mg, es decir, masa por la aceleración debida a la gravedad. El resorte va a ser una fuerza elástica. Esta fuerza elástica es proporcional a la variación de la longitud del resorte. Si tomamos la coordenada y positiva hacia abajo, entonces esta fuerza elástica, cuando la masa m está en equilibrio, va a ser igual y contraria al peso. En ese momento el resorte presenta un estiramiento un poco mayor que su longitud de equilibrio, o sea, I es mayor que L, que la longitud de equilibrio. Este delta I, que es I menos L, será positivo, porque el resorte está estirado, y este signo menos indica que la fuerza actúa en sentido contrario al del eje Y. Es decir, se opone al peso y queda el sistema en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo del resorte? Bueno, ahí va a actuar una fuerza T' sobre la estructura. Está el otro extremo colgando de la estructura. Entonces hace una fuerza T' que es exactamente igual a la fuerza elástica con signo negativo, es decir, igual y contraria a T. Por otro lado, la estructura tiene un determinado peso que llamamos P sub S. Y entonces, si ponemos todo este sistema arriba de una balanza, fíjense que la balanza va a pesar o va a indicar un peso que es igual a la suma del peso de toda la estructura más la fuerza T' que actúa también sobre la estructura y es registrada por esta balanza. Si ahora ponemos esta masa M a oscilar, es decir, sacándola de su posición de equilibrio, va a empezar a producir una oscilación que va a variar la fuerza elástica T', o sea, esta parte del peso va a variar. P sub S va a ser siempre constante porque es el peso de toda la estructura, solo la estructura. Pero T' depende de la oscilación de este resorte, porque es una fuerza elástica que es transmitida por el mismo resorte al oscilar la masa m. De forma que esta parte depende de si el resorte está estirado, con lo cual delta I es positiva, o si el resorte está comprimido con respecto a su longitud natural, por lo tanto delta I va a ser negativa, y entonces el peso que registra la balanza va a variar, va a ser mayor cuando el resorte esté estirado y va a ser menor cuando el resorte esté comprimido. Por lo tanto, al pesar todo este sistema en conjunto y hacer oscilar la masa m, la balanza va a registrar una variación permanente en el peso total de todo el sistema. Aquí colocamos el soporte sobre la balanza. El soporte tiene un peso de 593 gramos fuerza y colgamos una masa con un resorte. Ahora la balanza marca 823 gramos, o sea, tenemos la masa de 230 gramos. Al hacerla oscilar, vemos que la balanza marca un peso mayor cuando el resorte está más alargado en la parte inferior de la oscilación y un peso menor en la parte superior de la oscilación.
Vamos entonces a hacer una simulación utilizando el software Modelus. Este software de simulación y modelización ya lo usamos en otros videos, es el Modelus 3, y les voy a mostrar cómo armar este modelo, que les voy a dejar también el link en la descripción para que puedan bajárselo y hacerlo correr y usarlo. Para empezar tenemos que armar el modelo. El modelo se arma en esta ventana de modelo y hay que describir las ecuaciones que vamos a usar para realizar el modelo. Y las ecuaciones son simples ecuaciones de cinemática, dinámica y energía. La primera ecuación es directamente en el eje Y, vamos a realizar el movimiento de este resorte con la masa oscilante. Entonces, ahí vamos a decir que la derivada de Y con respecto al tiempo es la velocidad. La derivada de la velocidad en I con respecto al tiempo es la aceleración en I. Y esta aceleración ahora vamos a describirla como es. Y se calcula como la aceleración de la gravedad, con signo negativo, en este caso el eje Y hacia abajo es negativo y el I positivo estará en I mayores que cero. El movimiento de esta masa oscilante se realiza todo en I menor que cero, porque ponemos el cero justo donde está el soporte del resorte. Entonces, esta aceleración en I es la aceleración debida a la gravedad menos la aceleración debida a la fuerza elástica, que es K por el delta I dividido M. ¿Por qué dividimos por M? Porque es una aceleración. La fuerza elástica es proporcional al delta I, I menos L, y la dividimos por M para obtener la aceleración. Acuérdense que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Así que a partir de la fuerza dividido la masa, tenemos la aceleración debida a la interacción elástica. Y para terminar acá hay otro término puesto, que es un término de rozamiento, que es, en este caso, lo supusimos proporcional a la velocidad de la masa m oscilante. Bueno, esto es todo. Después son las fórmulas de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía potencial, que es m por g por h, en este caso h es I, la energía potencial elástica, un medio de k por el delta I al cuadrado, la energía mecánica total, que es la suma de las tres energías, cinética más potencial gravitatoria más potencial elástica, y el peso, que como dijimos, está calculado como el peso del soporte, P sub S, más la fuerza elástica. Esto es todo. Una vez que tenemos este modelo escrito, ya lo podemos interpretar, y una vez interpretado, nos van a aparecer los parámetros para cargarlo y los valores iniciales. En este caso, los parámetros son la aceleración debida a la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la constante elástica, que aquí le puse 4 newton sobre metro, la masa, esta masa oscilante, de 0,1 kilogramo masa, la longitud del resorte, aquí es 0,5 metros, y el signo menos, para que funcione el modelo, hay que poner este signo menos, que es la posición del extremo libre del resorte cuando no hay ninguna masa colgada. Y justamente entonces va a ser de 0,5 en I con signo negativo, porque el 0 de I lo pusimos en el soporte este. Luego la constante de amortiguamiento la dejamos en 0 en este caso, y el peso de toda la estructura de este soporte lo vamos a poner en 10 newton. Acuérdense que 10 newton es más o menos 1 kilogramo fuerza. Bueno, la posición inicial, ahora valores iniciales, podemos ponerle una velocidad en el eje Y y una posición en el eje Y. Vamos a dejar velocidad inicial 0
y yo puse posición inicial menos 1,2 metros. En estas otras ventanas vamos a ver lo siguiente. En la tabla vamos a graficar la posición en I, la aceleración en I y el peso que registra la balanza. En esta ventana gráfica vamos a ver las energías. Energía cinética, energía potencial gravitatoria, potencial elástica y energía mecánica total. Eso vamos a graficar acá en función de la posición o del tiempo, según lo que querramos graficar. Por ejemplo, acá podemos decir, bueno, vamos a graficar esto en función del tiempo. Y en esta otra ventanita vamos a graficar el peso en función de la posición en que esté la masa oscilante. Así que vamos a hacer correr este modelo a ver qué obtenemos. Aquí podemos ver cómo va variando el peso a medida que va oscilando la masa. Fíjense, vamos a ver un poco el tema de las energías. La energía mecánica total se va a mantener constante durante todo el movimiento, porque no hubo rozamiento, no hubo pérdida de energía por otros motivos. Pusimos la constante R en cero. La energía potencial elástica está variando permanentemente a lo largo del tiempo. La energía potencial gravitatoria también, y la energía cinética también. Pero la suma de las tres es tal que la energía mecánica total se mantiene siempre constante. Vamos a ver qué pasa en función de I, de la posición de la masa oscilante. Fíjense qué pasa aquí. La energía mecánica total siempre constante en función de la posición I. La energía potencial elástica varía en función de I teniendo un 0 en 0,5 metros o menos 0,5 metros, que es cuando el resorte está en su longitud natural. Cuando está en el extremo libre del resorte, está en una posición que es su longitud natural. La energía potencial gravitatoria, bueno, cuando la masa está más abajo, fíjense que esto es la posición I, bueno, es más baja y va aumentando en la medida que, siempre con valor negativo, que va subiendo la altura de la masa, pero siempre con valor negativo. Y la energía cinética, siempre positiva, es cero en los extremos de la oscilación y es máxima porque la velocidad justamente es máxima en el punto medio de la oscilación. ¿Qué pasa con el peso? Bueno, el peso varía también en función de la posición y fíjense que el soporte pesa 10 newton, dijimos, y la masa oscilante aproximadamente 1 newton. Por lo tanto, el conjunto en equilibrio pesará alrededor de 11 newton. Sin embargo, al oscilar, vamos a hacerlo correr, al oscilar, el peso va variando entre aproximadamente un poco más de 9 newton, o sea, el peso es menor incluso que el peso del soporte, lo que registra la balanza es menor que el peso del soporte, por la oscilación de la masa, y aumenta hasta casi 13 newton. Fíjense cómo el dial, la aguja de la balanza, va variando, disminuye
cuando la masa sube y aumenta el peso cuando la masa baja. Para terminar, vamos a poner un pequeño rozamiento. Vamos a poner 0,1 acá. Y van a ver qué efecto produce ahora el agregado de este rozamiento, que depende de la velocidad de esta masa, en este caso. Es una simulación para ver qué pasa cuando hay rozamiento. Fíjense que en este caso la amplitud del movimiento va disminuyendo hasta prácticamente detenerse debido al rozamiento, la pérdida de energía por rozamiento. Y acá se puede ver también, por ejemplo, en función del tiempo, como en este caso sí, vamos a tener una reducción de la energía mecánica total que teníamos disponible debido a la acción del rozamiento. Aquí la energía cinética también, la velocidad fue disminuyendo y se pierde energía cinética. La energía potencial se va a establecer en un valor correspondiente justamente a la altura en I del equilibrio, que es de 0,75 o menos 0,75 metros. Y la energía potencial elástica va a quedar también reducida al pequeño estiramiento que tiene el resorte debido al peso de la masa M en el equilibrio. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.